Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17. Aunque la lectura, el estudio más bien de este pasaje llegará hasta el versículo 38, pero por ahora quiero que leamos hasta el versículo 23. Hechos capítulo 20, versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermanos, quiero hablarles hoy, basado en este pasaje de la Escritura, bajo el tema la gran inversión. La gran inversión. Ustedes han escuchado a lo mejor lo que se conoce en el mundo de las finanzas mundiales, lo que es la bolsa de valores. La bolsa de valores es un sistema prácticamente de la economía, de empresas, de negocios a nivel mundial, a través del cual las personas de cualquier parte del mundo pueden invertir para ganar más dinero. Invertir en este sistema de la bolsa de valores. Y de esa manera algunos ven la posibilidad de enriquecerse de la noche a la mañana. Y por supuesto que algunos, la manera como se han vuelto millonarios o multimillonarios en el mundo es precisamente utilizando este sistema de la bolsa de valores para poder multiplicar sus riquezas y así poseer mucho más. Sin embargo, muchas veces los que invierten en este sistema conocido como la bolsa de valores no ganan, sino que pierden todo lo que tenían. Porque de hecho este sistema tiene un riesgo muy alto de poder perder aún lo que se ha invertido en ella, en el sistema, precisamente por las diferentes situaciones que pasan en el mundo a diario, ¿verdad? Los problemas, las guerras, conflictos en las grandes potencias del mundo. Todo esto trae cierta fragilidad en el sistema que en vez de ganar, se pierde por el factor de riesgo. Ahora, quiero decirles, hermanos, que hay una bolsa de valores que usted puede invertir en ella sin ningún temor de que usted pierda, sino gane. Y este sistema de valores del cielo, Jesús se refirió a él en el capítulo número 6 de Mateo. Y quiero que leamos estos dos versículos de los cuales Jesús hace referencia en cuanto a la gran inversión de la vida para el hombre. Dice el capítulo 6, versículo 45, 6:19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen,
y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mientras que un empresario o un hombre de negocios esté esperando la inversión de su vida, donde pueda ganar o pueda multiplicar su riqueza en millones de dólares, o la moneda que sea más segura en el mundo, sabiendo que todo lo que se invierte aquí en la tierra tiene su riesgo. Hermanos, usted y yo tenemos que pensar que la gran inversión de nuestra vida es invertirla para Cristo y para su reino. Cuando usted le dice sí a Cristo, cuando usted se convierte en un servidor de Cristo, un impulsor del reino de Dios sobre la faz de la tierra, y usted se dedica toda su vida, y hermano, usted entrega toda su juventud, entrega toda su fuerza, usted entrega todos los talentos, todo lo que Dios ha puesto en su vida, hermanos, para engrandecer el reino de los cielos. A eso le llamo yo la gran inversión. Porque dijo Job en un momento determinado: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea su nombre bendito, gloria al Señor. Él estaba, hermanos, completamente, de hecho, bien firme en el conocimiento de cuál es la verdadera riqueza, cuál es la gran inversión de nuestra vida, hermanos, que está obviamente en el reino de los cielos. Y aquí vemos en este pasaje de la Escritura que hemos citado hoy un gran ejemplo de lo que es la gran inversión. Porque el apóstol Pablo, siendo antes un perseguidor de la iglesia, un hombre que estaba ajeno al pacto de la salvación en Cristo, un hombre que estaba ajeno, hermanos, a las bendiciones del reino de Dios, por misericordia, Dios lo tocó, lo transformó, y este hombre entró precisamente a esta riqueza de la gracia de Dios en la persona de Cristo, hermanos, por pura misericordia, como él mismo lo dijo, por pura gracia. Y entregó su vida, hermanos, para Cristo y para el reino de Dios. Y imagínense, Pablo se dio cuenta de esta gran inversión, que en la carta a los Filipenses, él dice que por amor a Cristo lo perdió todo y lo consideró como basura. ¿Qué es lo que Pablo estaba considerando como basura? Todo aquello, hermanos, que antes de conocer a Cristo, él había perseguido para alcanzar satisfacción, para alcanzar seguridad, para alcanzar, asegurar, podríamos decir, su futuro, a través de su religiosidad, a través, hermanos, de la fama que él llegó a tener en medio de la sociedad en la que él vivía. Probablemente tenía riquezas materiales también, porque era un hombre muy inteligente, un hombre, hermanos, muy versado en muchas cosas. Sin embargo, todo eso, la fama, el dinero, la reputación, la religiosidad, todo eso, dice Pablo, lo tengo como basura para ganar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque él se dio cuenta, amado hermano, que la gran inversión de su vida era Cristo Jesús. Y por supuesto el reino de Cristo que estaba en él para llevarlo a cabo en todas las naciones. Ahora, esta gran inversión yo quiero que la veamos en algunas facetas muy importantes. Primero, hermanos, la gran inversión entonces es creer y entregar la vida a Cristo. En el versículo 21 del pasaje que hemos leído, lo vamos a leer de nuevo, dice: testificando a judíos y a gentiles, ¿acerca de qué? ¿De qué le testificaba Pablo a los judíos y a los gentiles? De dos cosas: el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que la vida de Pablo, hermanos, estaba entregada a Cristo
por estas dos cosas. Primero, por el arrepentimiento, dice él, y segundo, por la fe. Para que nosotros podamos entregar nuestra vida al Señor, necesitamos estos dos factores también. Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Reconocer que somos pecadores y que necesitamos de la salvación de Dios. Por supuesto que este arrepentimiento, yo siempre he creído que es una obra del Espíritu, porque ninguna persona puede convencerse a sí mismo de que es un pecador y que necesita la salvación. Necesita el auxilio del Espíritu Santo para que haya un arrepentimiento, hermanos, y reconocer que estamos yendo por un rumbo equivocado y que es necesario girar, ¿verdad?, para cambiar el rumbo de nuestra vida, porque no estamos yendo en el sentido correcto. Pero esa obra de arrepentimiento, como sucedió en el caso de la parábola del hijo pródigo, que viéndose en miseria porque había gastado su vida y gastado los bienes de su padre, viviendo, dice la Biblia, perdidamente. Usted imagínese lo que puede representar esa expresión, viviendo perdidamente. Pero en un momento determinado, él volvió en sí. Ese volver en sí, pensar que no estaba haciendo bien, pensar que había ofendido a su padre, pensar que se había gastado en cosas de perdición lo que su padre había trabajado por tanto tiempo y le había heredado, y sobre todo que había ofendido a Dios con su vida, con sus pecados, con sus decisiones, con lo que hizo. Volvió en sí y se volvió a su padre y le pidió perdón a su padre y le pidió perdón a Dios. Ahora, hermano, esa obra se llama arrepentimiento, y esa obra solamente la puede hacer Dios en el corazón de los hombres. Así que aún el arrepentimiento, hermanos, viene por la gracia del Espíritu Santo a aquellos que realmente abrimos el corazón al Evangelio. Y la otra declaración de Pablo dice, y la fe, dice, en nuestro Señor Jesucristo. Eso significa, hermanos, que la única persona que nos puede dar salvación, perdón de pecados, vida eterna, el único que puede cambiar nuestro destino eterno se llama Jesucristo. Cuando usted pone su confianza en Cristo, usted está poniendo su confianza en el camino, verdad y vida, en aquel que nos puede llevar de estas tinieblas del pecado y del mundo, hermano, a la luz admirable de Dios. El que nos puede llevar de la muerte a la vida, del infierno al cielo, de la perdición a la salvación. Solamente, hermanos, Cristo lo puede hacer, y es necesario que nuestro enfoque sea Cristo. Hermanos, debemos de estar claros en esto. No hay religión que tenga el poder, la capacidad de perdonar los pecados de una persona y hacerle merecedor de la salvación eterna. No hay ninguna religión que se practique en el mundo que pueda otorgarle al hombre seguridad de salvación eterna. El único es el Hijo de Dios, porque a Él, dice la Biblia, Dios lo envió para que a través de su vida, a través de su sangre, a través de su sacrificio, nosotros que hemos creído en Él tengamos vida eterna. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. La palabra unigénito significa el único hijo. Dios no tiene varios hijos. Dios no, hermano, no ha hecho varias religiones. No, Dios no hizo ninguna religión. Y aquellos que consideran que la iglesia cristiana es una religión están equivocados, porque Dios no hizo ninguna religión. Lo que Dios hizo es enviar a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Usted puede creer en todas las religiones que quiera, pero ninguna de ellas le va a llevar a la salvación. El único que salva se llama Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y a este Cristo, en este Cristo Pablo puso su fe. Por eso dice el apóstol Pablo, el arrepentimiento de Dios
Y la fe en Cristo es la que nos lleva, hermanos, a entregar la vida a Cristo. Y quiero decirle que entregarle la vida a Cristo, hermanos, es la inversión más grande que usted puede hacer en su vida. Hay cosas importantes en la vida, pero nada más importante, hermanos, que entregarle la vida a Dios, que entregarle la vida a Cristo. Esa es la gran inversión. En Mateo capítulo 13, es un capítulo que habla de varias parábolas que Jesús, varias enseñanzas, mejor dicho, de Cristo, utilizando la figura de las parábolas, que son mensajes cifrados, digámoslo así, que necesitamos entenderlos con la sabiduría del Espíritu. Dentro de estas parábolas hay una, particularmente, en el capítulo 13, versículo 45, que habla de la perla preciosa. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí la parábola destaca a un hombre experto en descubrir tesoros y también experto en vender tesoros, porque eso también tiene que ver, es aprendido, ¿verdad? El buen negociante es porque ha aprendido a hacer buenos negocios. Él descubre los tesoros, sabe el valor que puede poseer un tesoro y también así lo va a vender, porque sabe lo que significa, cómo descubrir tesoros. Y aquí dice la palabra que uno de estos mercaderes, experto en ello, va y busca buenas perlas, pero entre esa búsqueda encuentra una perla que la Biblia le llama perla preciosa. Y dice que este hombre que conoce el valor de esta perla preciosa va y vende todo para comprarla. ¿Sabe, hermanos, que esa perla es Cristo? Esa perla preciosa es la salvación que únicamente podemos encontrar en la persona de Jesucristo. Cuando usted pone su esperanza en el Señor, hermanos, y usted compra, es decir, a través de la fe, a través de la entrega a Cristo, usted está adquiriendo el beneficio de la salvación de Dios para su alma. Esa es la inversión más grande que nosotros podamos hacer en nuestra vida. Poner a Cristo en el corazón. Saque todo lo que hay en su corazón, hermano, que no sirve, que no le ayuda, que no le favorece, que no le ayuda a crecer, que no le ayuda a desarrollar su vida espiritual como padre, como esposo, como hijo, hermano, dentro en la familia o en su trabajo, en su negocio, en lo que usted hace. Saque toda aquella basura de su corazón que no glorifica a Dios y ponga a Cristo como Rey de su corazón. Hermano, y las cosas van a cambiar definitivamente. Esa es la perla de gran precio, la gran inversión, entregarle la vida a Cristo. Jesús dijo que si nosotros, fíjese qué interesante la declaración del Señor Jesucristo. Él dice que si nosotros seguimos con nuestra propia vida, la vamos a perder. Pero si nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Él, la vamos a ganar. A veces uno cree, hermanos, que con el afán, con la ansiedad, confiando en sí mismo, en sus habilidades, uno va a salir adelante en algún proyecto, pero uno llega a darse cuenta que se requiere más que las habilidades personales, más la confianza en sí mismo o la experiencia misma que uno pueda tener, hermanos, para triunfar en algún aspecto de la vida. Razón tuvo Jesús al decir que si nosotros tomamos nuestra vida, la vamos a perder. Pero si se la entregamos a Él, la vamos a ganar, gloria a Dios. Porque eso, hermanos, de eso se trata la inversión de la vida, ponerla en las manos de Jesucristo. Segundo aspecto de este pasaje que nos habla de la gran inversión es dedicar la vida al servicio pleno del Señor. Primero, entregarle la vida a Cristo. Segundo, hermanos, entregar la vida al servicio del Señor, que es lo que dicen los versículos
Por ejemplo, el versículo 18. Vosotros, dice Pablo, sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Veamos aquí, hermanos, cómo Pablo se entregó al servicio de Cristo y cómo él lo explica aquí en este pasaje de la Escritura. Primero, dice, sirviendo a Cristo con humildad. Es decir, Pablo no estaba confiando en sí mismo para tener éxito en cuanto a la predicación y llevar el evangelio a las etnias, pueblos o naciones donde él llevó el mensaje del evangelio. No confió en sí mismo, no confió en su capacidad, sino que dice la palabra que con humildad. Amado hermano, sabe que la humildad es el antídoto para el orgullo, para la vanidad, para la soberbia. El orgullo, la vanidad y la soberbia no contribuyen al desarrollo de nuestra vida espiritual ni a ningún ministerio que Dios ponga en nuestras manos dentro del servicio de la iglesia. Pero la humildad sí. La humildad Dios la honra. Dios honra al hombre, a la mujer que son humildes, que reconocen que lo que pueden hacer, lo que son llamados a hacer a la obra del Señor, no es por su propia capacidad, sino porque el Espíritu Santo está con nosotros. Como dijo Pablo en otra parte de la Biblia, nuestra competencia viene de Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, somos competentes en nuestra capacidad. Nuestra competencia para servir a Dios viene precisamente de parte de Dios para con nosotros, con humildad. Hermano, mire, si nosotros servimos con humildad en la iglesia, vamos a tener menos problemas, nos vamos a amar más, nos vamos a apoyar más, vamos a trabajar como equipo, vamos a recoger mayores frutos, mayores resultados. Por favor, que no hayan divisiones, que no hayan murmuraciones, que no hayan competencias, que no haya todo aquello, hermanos, que nos separe, que nos afecte la unidad de la iglesia, sino al contrario, tenemos que servir con humildad. ¿Sabe que la humildad nos ayuda a valorar la vida de otros y saber de que la persona, el hermano, la hermana, que son mis hermanos en la fe y compañeros de la milicia en el trabajo de Cristo, ella o él son superiores a mí mismo? Hermanos, nunca nos consideremos superiores de los demás, porque eso se llama soberbia, orgullo, vanidad. Pero la humildad ve a su hermano, a su prójimo, lo ve como mayor a sí mismo. Y eso es maravilloso, hermano. Cuando podemos caminar en el servicio de Cristo, dice Pablo, con toda humildad, también dice con lágrimas. Que servir a Dios también implica, hermanos, implica sacrificio, implica muchas veces dolor, implica lágrimas, llorar en la presencia de Dios para que Él nos haga competentes. Nos implica llorar también para soportar las debilidades del hermano, porque sabe que el cristiano maduro no es aquel que rechaza a su hermano, que no piensa como él, sino el cristiano maduro es aquel que con amor acepta los errores de su hermano y lo ayuda para que él pueda crecer en la gracia de Dios y pueda desarrollar su vida espiritual. Hay hermanos que en el servicio, con cualquier mirada, cualquier gesto, cualquier palabra que le hace a alguien o le dice a alguien de los que están sirviendo con él o algún hermano de la iglesia, ya no viene, se va. Ya no quiere servir porque lo maltrataron, porque dijeron algo, porque murmuraron, porque, hermanos, si esto sucede en todos los cuerpos, en todas las congregaciones, en todas las empresas, donde quiera que usted vea un grupo de personas, hermanos, unidas para hacer una labor, no importa cuál sea, usted va a encontrar este tipo de situaciones. Pero dentro de la iglesia, hermanos, a veces le va a tocar a usted derramar lágrimas para buscar la competencia divina para su vida, para que Dios le ayude a desarrollar la labor que le han encomendado.
Va a tener, hermanos, que llorar muchas veces también por aquellas situaciones en su liderazgo que vienen de parte de otros hermanos en la fe o viene de personas fuera de la iglesia. Y así, hermanos, habrán muchas situaciones que van a demandar de parte de nosotros lágrimas, sufrimientos, pero usted no se desanime por ello. Usted siga adelante glorificando a Cristo y sirviendo al Señor, porque la verdad, hermano, usted no le sirve a la iglesia, no le sirve al pastor, no le sirve a los líderes, usted le está sirviendo a Cristo a través de la iglesia. Si usted rechaza a su hermano, usted está rechazando a Cristo. Pero si usted sirve a su hermano, usted le está sirviendo a Cristo. Porque así, hermano, nos ha enseñado la palabra de Dios. También dice, sirviendo con humildad, con lágrimas y con, ¿qué más dice? Y pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Estas pruebas, ¿sabe cuáles fueron algunas de ellas para Pablo? Persecuciones, prisiones, azotes. Fue apedreado varias veces Pablo por los judíos, porque no aceptaban el mensaje de Cristo a través de este fariseo convertido al evangelio de Cristo. Así que, hermanos, trataron de hacerle la vida imposible. Lo llevaron a la cárcel, lo apedrearon, lo azotaron, levantaron calumnias sobre Pablo, trataron de impedir que la palabra fuera predicada, hermano, y por eso dice Pablo, con muchas pruebas. Hermano, el ministerio y el servicio a Cristo no es caminar sobre la alfombra roja. Tenemos que entender, hermano, que aquel que se dedica al servicio de Cristo va a tener que orar mucho, va a tener que sufrir mucho, va a tener que pasar pruebas, hermano, aún mismo dentro de la iglesia, dentro de los mismos hermanos. Pero usted y yo, amado hermano, tenemos que seguir adelante sirviendo a Cristo, porque hemos entregado nuestra vida al servicio de Dios. Y eso va a demandar batallas, va a demandar, hermano, perseverancia. Como lo dice el versículo 20, dice, y como nada que me fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, las críticas, lo que los demás dicen, las pruebas, hermanos, los sufrimientos, todo aquello no impidió que Pablo siguiera predicando en el templo y por las casas el evangelio de Cristo. Y lo mismo, hermanos, el mensaje es para nosotros. Usted y yo tenemos que ser cristianos perseverantes. Por favor, no abandone su privilegio. Persevere. Ahí el Señor le va a ayudar a echar músculos espirituales. Ahí va a crecer la fe, hermano. Ahí va a crecer el carácter de paciencia, que muchas veces no tenemos. Le pedimos, Señor, danos paciencia. Ok, te voy a llevar al gimnasio de la prueba. Y ahí en el gimnasio de la prueba, tú vas a ser fuerte en la paciencia. Y nos pone a una persona ahí un poco difícil. Entonces, perseverar, ser abnegado. Hermano, mire cuántas personas nada menos hoy escuchamos el testimonio de un joven que está aquí en el país, que es de Cuba, un obrero allá, y él hablaba de todas las dificultades que pasan los hermanos en Cuba, todas las limitaciones económicas, hay mucha pobreza. Él decía que para ir a los cultos algunos hermanos tenían que caminar 7 kilómetros para llegar a la iglesia y el regreso serían 14 kilómetros todos los días. Contaba él que para ir a visitar a algunos hermanos en otras regiones tiene que caminar, hermanos, 200 kilómetros. Es como ir de aquí a Guatemala, allá a la capital de Guatemala, a pie, ida y vuelta. Y hay hermanos que viven a la par de la iglesia y no quieren ir a la iglesia. Hay algunos que tienen que caminar un poquito y no queremos ir a la iglesia porque ese poquito nos da un poco de pereza para poder ir. Pero amado hermano, tenemos que ser
siervos perseverantes y abnegados, que nada nos robe el privilegio de servirle a Cristo, hermano. Pablo estaba totalmente, hermanos, decidido, estaba persuadido en su corazón y en su espíritu que ninguna prueba, ninguna lágrima, ninguna adversidad, ninguna oposición de adentro o de fuera de la iglesia lo iba a privar del privilegio de servirle a Cristo. Y así también cada uno, hermanos, de nosotros, si usted le ha entregado la vida a Cristo, ha hecho la más grande inversión. Y ahora Dios dice, dame tu vida y ponla en el altar del servicio. Y Pablo también puso su vida para servir a Dios. Y amado hermano, no hay mayor privilegio que servirle a Cristo. Testificando, dice la palabra en el versículo 21, testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el privilegio de la iglesia, hermano, testificar. Cuando usted le habla a un vecino, cuando usted le habla a un miembro de su familia de Cristo, de lo que Él ha hecho en su vida, ¿sabe lo que usted está haciendo? Está sirviendo a Cristo, hermano. Porque el testimonio de la fe que ahora tenemos en Él, cuando la compartimos, es un acto de servicio que todos tenemos que hacer, hermano. Por favor, no se quede mudo. Hable de Cristo. Lo que la familia puede hacer es cerrarle la puerta de la casa para que ya no llegue, hermano. Pero sabe, Dios hará grandes cosas con esa palabra que usted testificó. A su tiempo, hermano. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de familiares que decían, mira, no me hables de Cristo, ese tema no lo toquemos porque si no, ya no vamos a poder seguir en esta relación de familia. Así que si quieres seguir visitándonos y relacionándonos, no me hables de Jesús. Familiares. Si me hablas de Cristo, ahí termina nuestra familiaridad. Y han habido, fíjese qué cosa más tremenda, pero han habido padres que han desheredado a los hijos, que han desconocido a los hijos por causa del testimonio de Cristo. Han habido cónyuges que han abandonado a su pareja, a su cónyuge, precisamente por causa, hermanos, del testimonio de Cristo. O hijos que han abandonado a los padres por causa de la fe. Hermanos que han sido privados de su trabajo, hermanos, por causa de la fe. Vecinos que se han vuelto en contra de aquellos que profesan la fe de Cristo. Pero amado hermano, usted no se desanime, usted siga adelante porque Cristo está con usted. Él le va a dar la victoria. Si usted ha decidido servir a Cristo, hagámoslo bien, hermano, para agradar al Señor. Porque esa es la gran inversión de la vida. Hermanos, servir a Cristo es el mayor privilegio que el hombre puede tener sobre la faz de la tierra. A usted le pueden llamar a trabajar con, ¿qué? Con la reina Sofía allá de España. O con la reina Isabel allá de Inglaterra, hermano. O cualquier otro privilegio de alto nivel. Pero eso, hermano, no es ni la sombra. Pero mire, como Pablo tenía ya su vida vendida a Cristo, la tenía ya rendida, entregada completamente a Cristo y al servicio de Cristo, no importaba morir por la causa del Señor Jesucristo. Y hermanos, a ese nivel es que usted y yo tenemos que llegar. Porque me temo, hermanos, que a veces cuando estamos sirviéndole al Señor, a veces, por ejemplo, en materia de lo que hemos hablado estos días atrás, en materia de darle a Dios el tiempo del servicio. Hermanos, algunos no le quieren dar tiempo a Dios o quieren acomodar su tiempo al reino, a las demandas del reino de Dios. Es que no es que yo me voy a acomodar, hermanos, es decir, que Dios se acomode a mi forma de administrar el tiempo. No, usted y yo somos los que tenemos que adecuarnos a la demanda de Dios. Algunos dicen, mire, no, ese día no puedo servir porque ese día no puedo. Ya tengo mis compromisos. A esa hora no. ¿Por qué no hacemos los grupos otro día que no sea jueves? Porque el día jueves
yo no puedo porque ya tengo un compromiso. El día sábado, día domingo, no, ese día, ¿por qué no ponen el evangelismo otro día? Porque el día sábado y el domingo yo no puedo, ya tengo otros compromisos. Si le llaman a la iglesia para servir con los niños, no, dice, con los niños no, yo quisiera servir predicando en el púlpito o haciendo otra tarea, pero eso no es para mí. Hermano, es que no es de que el reino de Dios, las demandas del servicio a Cristo se acomoden a lo que yo puedo o quiero hacer, sino se trata de acomodar nuestra vida al servicio de Dios. Y eso es lo que muchas veces sucede, porque todavía no hemos llegado al punto de entregarle la vida, si es posible, a Dios por su causa. Por eso no queremos entregar tiempo, no queremos esforzarnos en el servicio, no queremos caminar mucho para ir a adorar al Señor, no queremos orar mucho porque nos duele la rodilla, no queremos hablar mucho porque me duele la garganta, no queremos dar los diezmos, las ofrendas, porque ahí en la iglesia no lo necesitan, porque se lo roban los pastores por cualquier motivo falso que surja en el corazón. Hermanos, seamos cristianos que estemos vendidos la vida misma a la obra de Cristo. Qué privilegio más grande, hermano. Mire, Pablo ya sabía que al llegar a Roma, porque estamos hablando de la despedida de Pablo del puerto de Mileto cuando él iba rumbo a Jerusalén. Él ya sabía por el Espíritu Santo que cuando llegara a Roma lo iban a decapitar. Él ya lo sabía. Sin embargo, a pesar de que él ya sabía, hermanos, que iba prácticamente a la muerte, como Cristo lo sabía cuando subió al Calvario, hermanos, él estuvo dispuesto y le dijo a los mismos hermanos, y esto me impacta porque no le tenía temor a la muerte, pero también ni los ruegos, ni las lágrimas, ni los apretones, los abrazos de los hermanos lo detuvieron. Porque eso es lo que podemos ver aquí. Dice, nadie me va a privar de que acabe mi carrera con gozo, ni el ministerio que recibí del Señor. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en este día que hoy estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Qué tremendo, hermano. La otra cosa que quiero mencionar es que Dios nos hace un llamado para proteger la gran inversión. ¿Sabe, hermanos, que una de las cosas en las que creo que el Espíritu Santo ha sido muy sabio en proteger a la iglesia ha sido en los cambios generacionales? Porque estamos hablando de más de 2000 años de historia de la iglesia. Y la iglesia sigue viva. Y la iglesia sigue predicando a Cristo. Y la iglesia sigue anunciando el evangelio del reino de Dios. Claro, han habido algunas excepciones en el camino. Algunos que se han apartado de la fe, algunos que se han rebelado y han levantado doctrinas erróneas. Y esto pues ha perjudicado a muchas personas a lo largo de la historia. Pero hermanos, aquí el Espíritu Santo a través de Pablo hace un llamado a la iglesia para proteger la gran inversión, el confiar la vida a Cristo, en servir a Cristo, el darle la vida misma a Cristo, que es la gran inversión, hermanos, de la iglesia. Esa inversión tiene que ser guardada. Cualquier persona que tiene una riqueza, diríamos, protege su inversión. En el caso nuestro como iglesia, tenemos que proteger la inversión. ¿Y cómo protegemos la inversión, hermano? Fíjense lo que señala Pablo acá. Pablo explica
cómo él tenía, Pablo, el temor de que lo que él había hecho a través de la predicación, las obras que se habían levantado, hermanos, fueran perjudicadas por malos obreros que entraran, se infiltraran dentro del cuerpo de Cristo, dentro del rebaño del Señor, y echaran a perder lo que se había edificado. Hermanos, nosotros somos personas transitorias, su servidor que les habla. Hoy tenemos la oportunidad de ser siervo aquí entre ustedes, pero el día de mañana no, porque nadie permanece, solamente Cristo permanece. Los hombres somos transitorios en cualquier tarea, hermanos, que hagamos, pero el Señor nos manda que nosotros tenemos que proteger la inversión de vida de Cristo a través de su rebaño, a través de su iglesia. Y vea lo que dice el versículo 28, el temor que tenía Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Hermanos, qué importante que aquí, por ejemplo, los pastores de esta iglesia, hermanos, y los líderes de esta iglesia somos responsables de cuidar el rebaño de Cristo, que es la inversión, hermanos, de la vida de Cristo a través de su sacrificio, a través de su sangre preciosa que fue derramada. Somos responsables del rebaño. Un día Dios va a demandar de cada uno de nosotros, hermanos, del servicio que nos encomendó. Y si usted lo abandona, Dios lo va a demandar. Dios le va a demandar un día, le va a pedir cuentas. Y si no lo hicimos correctamente, también. Y si lo hicimos para nuestra vanagloria, también. Y si lo hicimos para la gloria de Él, también Él va, hermanos, un día a demandar nuestro servicio. Tenemos que cuidar el rebaño. Hermanos, la iglesia tiene un precio elevadísimo. ¿Sabe cuál es el precio? La sangre de Cristo, la obra de Cristo. Y por lo tanto, el Espíritu Santo, hermanos, nos ayude para que nosotros seamos diligentes, responsables en cualquier tarea que se nos ha asignado en el servicio del Señor, hermanos, de cuidar la obra que Dios nos ha encomendado, porque Él nos ha responsabilizado. Y también dice Pablo, el temor que tenía Pablo es que después de su salida, de su partida, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, el peligro, hermanos, que dentro de la misma iglesia o que vengan fuera de la iglesia obreros que no sean genuinamente llamados por el Espíritu y designados por el Espíritu Santo a la obra del ministerio. Yo por eso, y lo repito, porque creo que es importante, hermano, el ministerio pastoral, el ministerio, por ejemplo, el pastoral, misionero, evangelista, maestro, apóstol, que es un misionero prácticamente, hermanos, son ministerios que el Espíritu Santo da. Él es el que llama. Yo no me puedo hacer pastor. Algunos han tenido una equivocación, decir: voy a ir al instituto bíblico y me voy a graduar y ya soy pastor. Sabe que en las asambleas de Dios ningún instituto bíblico nombra a través del pensum del instituto pastores. No se gradúa para ser pastor, sino que se gradúa en teología, pero no de pastor. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué seguimos esa norma, esa regla? Porque el instituto bíblico no hace pastores, no hace misioneros, no hace evangelistas, no hace maestros. El instituto bíblico lo que hace es proveer herramientas teológicas, y hermano, y de conocimiento de liderazgo cristiano para facilitar
la tarea pastoral. Porque el único que puede llamar al pastorado es el Espíritu Santo. Y así a todos los demás ministerios. Entonces, hermano, la iglesia, y yo ruego a Dios, hermano, que esta iglesia, que estamos en un camino de progreso, de crecimiento, de desarrollo, de aquí a unos 10, 20 años, si Cristo no ha venido, probablemente nosotros ya no estemos como líderes de esta iglesia. Pero oro al Señor que las personas, hermanos, que tomen el liderazgo de esta iglesia sean obreros del Espíritu, que sean personas llamadas por el Espíritu Santo, y no permitir, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, que se filtren obreros que no son llamados por el Espíritu y que por tanto no les importará la vida de las ovejas, sino que les importará su propia reputación, sus propios deseos, su propia comodidad. Pero eso no está de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, hermano, tenemos que guardar la inversión. Usted tiene que amar la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted no ama a la iglesia, si usted no ama a su alumno, si usted no ama a su hermano que está a su lado, si usted no ama a quien le sirve, si usted no ama a aquellos hermanos que son parte de esta iglesia, hermano, entonces no está amando a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y los servidores tenemos que proteger a la iglesia, hermano. Y no solamente los bienes materiales, eso es secundario. Tenemos que cuidarlo, claro que sí. Pero lo más importante es cuidar, amar, servir, honrar, bendecir, entregarnos, hermanos, a amar y servir a la iglesia, porque de esa manera estamos protegiendo la inversión de Cristo. Creo, hermanos, porque lo dice la Biblia, y con esto voy a terminar. La parábola de los talentos es una parábola muy importante que nosotros la mantengamos presente siempre. Nos habla de que un día el dueño, el Señor dueño de la iglesia va a regresar. Y Él nos va a llamar a cada uno. A ti te di 5 talentos, ven. Vamos, quiero que me des cuenta de ello. A otro que le dio 2, de acuerdo a la capacidad de cada uno, que no es más que de acuerdo a la responsabilidad que Dios le dio a cada uno dentro de su obra, Dios lo va a llamar. Y también va a llamar al que le dio 1. Hermanos, bendito el día que usted y yo, cuando seamos llamados al reino eterno allá en el cielo, en lo que se conoce el tribunal de Cristo, y Dios nos llame para dar cuentas. Y que el Señor sepa de que nosotros amamos su obra, entregamos toda nuestra vida, nuestro ser, nuestra fuerza, todo lo que el Señor nos permitió entregar por amor, hermano, por su obra, por su reino. Que eso Dios lo sabe. Y el Señor dirá: venid benditos de mi Padre. Qué maravilloso, hermano, recibir una palabra de bendición el día que demos cuenta a Dios. Pero qué triste va a ser de aquel que recibió un talento y que no fue responsable porque no amó al Señor y no amó el reino de Dios. Todo lo hizo a la fuerza, todo lo hizo es decir, para agradar a otra persona, todo lo hizo buscando sus propios intereses. Hermano, qué triste será cuando aquella persona, aquel hijo, hermano, que sea llamado y que no tenga la bendición de la aprobación divina, porque no tuvo en su corazón amor, cuidar la inversión de Cristo, la gran inversión que se llama la iglesia. Hermanos, amemos a Cristo, sirvámosle a Cristo, entreguémonos a Cristo en cuerpo, alma y espíritu, hermano. Hagamos lo mejor que podemos hacer por Él, por su causa.
Hermanos amados, llevemos su palabra. No escatimemos tiempo. No seamos cómodos. Hermano, el ministerio implica sacrificio, implica entrega, implica abnegación, implica lágrimas, sufrimiento. Es importante, hermano, que usted y yo amemos a Cristo y su obra, porque de esa manera vamos a estar guardando la gran inversión que es la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias este día, Señor, por darnos la oportunidad. Oh Señor, gracias, Padre. La verdad, cuando estamos entregados a ti, en cuerpo, alma y espíritu, estamos vendidos a ti y a tu causa eterna. Señor, nada más importa. Si hemos sido capaces de entregarte la vida, todo lo demás que tú nos pidas, Señor, con facilidad, con docilidad de corazón lo vamos a entregar. Servicio, nuestras finanzas, nuestro tiempo, lo vamos a entregar con mucha facilidad y docilidad, porque ya te hemos entregado la vida misma a ti, Señor. Padre, que el ejemplo de tu siervo Pablo, ese ejemplo de entrega, ese ejemplo de servicio, ese ejemplo de sacrificio por la causa del reino de Dios, por la inversión de Dios, del reino de Dios, el tesoro de tesoros, el cual no será robado ni será deteriorado, sino será eterno. Señor, que nosotros podamos vivir cada día, Señor, invirtiendo nuestra vida en ti y en tu reino, en la bolsa de valores del cielo. Que no hay, Señor, pérdidas, sino ganancia eterna. Señor, que nuestra vida esté entregada a ti. Te pido que cada uno de mis hermanos, Señor, valoren lo que han hecho. Entregar la vida a ti es la inversión más grande que podemos hacer. Señor, que nadie se desanime, que nadie, Padre, vuelva atrás, sino que todos estemos agradecidos, valorando, Señor, la inversión que hemos hecho en el reino, la inversión de nuestra vida en las manos de Cristo.